nos vamos a la clase y nos habíamos quedado en Apocalipsis o Revelación, el capítulo 2. Aquí, mis amados, bueno, lo vamos a leer y también quiero aclarar una cosa, que en ningún instituto teológico, en ninguna universidad teológica y en ninguna licenciatura teológica se lo van a decir. ¿Por qué? Porque eh, ellos son prácticamente ciencia. No tienen nada que ver ni entienden absolutamente nada sobre lo espiritual y las leyes espirituales. Y en lugar de despertar la conciencia de los alumnos, de las personas a quienes les van a dar la clase de teología o de la Biblia, los adormecen aún más. Y ahorita les voy a decir por qué. En Revelación o Apocalipsis capítulo 2 empieza diciendo: escribe escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, ya habíamos leído, ¿verdad? En el capítulo 1 ya habíamos leído que Jesucristo le dijo a Juan que le escribiera a las 7 iglesias de Asia, ¿verdad? Las 7 iglesias de Asia, que eran, capítulo 1, versículo 11. Vamos a irnos rápidamente al capítulo 1, Apocalipsis 1, versículo 11. Ahí me avisan cuando ya lo tengan. Apocalipsis 1, o lo voy a leer, lo voy a leer. Apocalipsis 1, 11. Dice que decía, ¿verdad? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, Jesucristo le dijo a Juan que lo escribiera, ¿verdad? Ahora quiero decirle lo siguiente y presta atención a lo que le voy a decir. Miren, hay una ley. Hay una ley, eh, podríamos decir universal, espiritual universal. Cuando yo digo universal me refiero en sí a la creación, ¿sí? Y la ley consiste en lo siguiente, miren, así como dice el Padre Nuestro, ¿verdad? La oración del Padre Nuestro, que así como es en el cielo, tiene que ser hecho aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, pasa lo siguiente, cualquier evento que vaya a impactar la vida de los seres humanos y que haya sido creado, planeado en el cielo, debe de hacerse palpable o visible aquí en la tierra para que eso tenga efecto. O sea, tiene que crearse o hacerse en la atmósfera o en la dimensión del espíritu y en la atmósfera y la dimensión de la materia, de la carne, donde estamos nosotros, para que eso sea válido. ¿Ok? Escucha. Y lo mismo pasa cuando las cosas vienen del otro bando. Porque toda, eh, todo lo que el enemigo, todas lo que las tinieblas hacen, primero lo hacen en la rama del espíritu, que en este caso sería en el infierno, y luego lo hacen aquí en la tierra. ¿Ok? Aquí va. Aquí va un ejemplo. Voy a poner los dos ejemplos. ¿Ok? Vamos a empezar con lo del cielo. Viene eh, Jehová, o viene Yahweh, o viene el Elohim, viene Elohim, y piensa, allá en el cielo, ¿verdad? En la dimensión del cielo, viene y piensa y dice, bueno, yo voy a mandar a mi hijo a la tierra, pero no lo puedo mandar así, desde aquí del cielo para la tierra. Es imposible, sería algo ilegal. Entonces mi hijo lo voy a ofrecer o lo voy a enviar para que vaya a la tierra y que sea un sacrificio para los seres humanos. Pero vemos que Jesucristo no bajó,
¿verdad? Del cielo y de repente apareció aquí en la tierra. Y dijo, aquí yo voy a ser el Salvador de ustedes. ¿Verdad que no? Sino que hubo un proceso. El proceso fue el siguiente. Vino Dios y envió el Espíritu. Envió a Espíritu Santo y envió, digamos, la esencia de Jesucristo a la tierra. Y nació en la tierra como hombre. Él envió el Espíritu. Y aquí en la tierra Él nació como hombre. ¿Sí? La ley es esta. Todo lo que nace el Espíritu es Espíritu. Y todo lo que nace la carne es carne. Entonces, por eso es que los espíritus inmundos, o en este caso los ángeles que eran ángeles, ¿verdad? Los vigilantes, porque esa era la rama de ellos, los vigilantes. Cuando los vigilantes descendieron aquí a la tierra, ellos no tomaron una forma o una naturaleza humana y permanecer en esa naturaleza, sino que fueron transformados en demonios. Porque la naturaleza de ellos no es esta, la tierra. ¿Entienden? Es como que nosotros queramos sacar un tiburón y hacer lo que vive en el desierto, como camello. O agarrar un camello y llevarlo al mar y que viva como tiburón. Es algo que va contra naturaleza. Es una abominación. ¿Ok? Entonces, aquí va. Jesucristo vino y nació acá para poder vivir. Poder vivir, experimentar lo que es ser un ser humano y poder morir como ser humano. Él no podía morir como Dios. Hubiera sido injusto. ¿Por qué? Porque no iba a poder sufrir todos los padecimientos del ser humano. Porque era espíritu, no era carne. Entonces no iba a haber una base de sufrimiento para él poder ser absuelto del infierno. ¿Me están entendiendo? Me estoy tratando de generalizar. Entonces, viene Jesucristo, padece hambre, frío, desvelo, todo lo que la carne sufre, para poder llevar y entender en qué consiste el peso del pecado. Porque eso es algo que Dios lo puede pesar o medir, pero no lo puede entender. Porque Dios, Elohim, Jehová, Yahweh, jamás ha sido humano. Ninguno de nosotros aquí, nadie de nosotros, podría decir que se siente ser un gato. Porque jamás hemos sido gatos. ¿Entienden? Entonces Dios, Jehová el Elohim, jamás ha sabido lo que se siente ser humano. Vivir aquí. Él escucha las plegarias. Escucha su dolor. Lo ve y lo siente. Pero no puede entenderlo porque jamás ha sido humano. Dios, ¿verdad? Ahora, Jesucristo, sí. Por eso es que Jesucristo es nuestro abogado. ¿Por qué? Porque Jesucristo entiende qué es ser un ser humano, qué es tener hambre, qué es tener frío, qué es estar en un ayuno, qué es tener sed, qué es estar desvelado, qué es la angustia de no tener dinero, qué es la angustia de la muerte, qué es la angustia del abandono. Jesucristo entiende todos los sentimientos que nosotros como humanos padecemos acá, cosa que Dios jamás experimentó. ¿Entienden?
Entonces, Jesucristo vino y padeció todo esto para poder ir y presentarlo delante de Dios, lo que Dios no entendía. Así como ya dije, ninguno de nosotros sabe lo que se siente ser un gato o un perro abandonado, de esos que andan en la calle. Ninguno de nosotros sabe eso. ¿Qué sentimiento? ¿Qué puede sentir ese animalito? Entonces Dios está allá, ¿verdad? Y Él está solo. Entonces Él no sabe qué siente un ser humano, un hombre o una mujer, al estar solo. Dios no sabe qué es el abandono. ¿Cómo podría Él saber qué es el abandono? Dios no sabe el dolor o la angustia de la muerte. ¿Cómo podría saber eso si Él jamás ha sido expuesto a eso? No la conoce. Entonces Jesucristo sí. Por eso es que hay una diferencia entre antes y ahora. Porque su plegaria subía, pero Jehová no le entendía. Y ahora su plegaria sube y Jehová la entiende. Porque ahí está Jesucristo que le dice la angustia que siente él o ella por no tener dinero, digamos, por estar enfermo, por una situación de la vida, por enfermedad, por la muerte, por lo que sea, es esto. Y se lo transmite. Entonces hay un entendimiento de parte de Dios para con la humanidad. ¿Ok? Entonces, volviendo a esta ley. Aquí va, volviendo a la ley. Viene Jesucristo, ¿sí? Y es reconocido delante de los cielos y delante de los hombres como hijo de Dios. El día que se bautizó, Jesucristo no necesitaba ser bautizado, pero por ley lo hizo. Él no necesitaba ser bautizado, ya era santo, ¿verdad? Pero por ley lo hizo. Entonces, al ser el bautizado, es reconocido desde el cielo, delante de toda la creación, demonios, personas, ángeles, y delante de Dios mismo, como el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí vamos ya al capítulo 2, versículo 1. Habiendo dicho esto, pasa lo siguiente. Se lo voy a decir. Viene Jesucristo y le dijo a Juan que enviara estas cartas a las iglesias. Pero en ese mismo momento, y esto no se lo van a decir en ningún instituto bíblico, en ese mismo momento, en ese mismo instante en el cual Jesucristo le estaba diciendo esto a Juan, Jesucristo también le está diciendo lo mismo en las iglesias. Ahora, esto que está aquí escrito, que fue enviado a cada iglesia, era una confirmación de lo que se había hablado o de lo que había hablado el ángel en las iglesias en aquel momento. Y el suceso fue más o menos así. Escuche bien. Aquí dice, ¿verdad? Escribe al ángel. Ahora, teológicamente hablando, en todos los institutos bíblicos le van a decir que el ángel del que está hablando es el pastor. Teológicamente hablando. ¿Ok? Van a decir que al que se le está escribiendo es al pastor de la iglesia. Porque él es el líder supremo de la iglesia. Y así es, ¿verdad? Así es. Pero desafortunadamente, en estos tiempos se han quitado muchos ministerios de las iglesias y no permiten que haya un avivamiento real o haya un mover espiritual verdadero y real en las iglesias. Entonces están viviendo una religión, pero no una relación. Entonces, eh, en cualquier iglesia, en cualquier doctrina, le van a decir que el ángel es el pastor de la iglesia, porque se escribe al ángel, ¿verdad? Escribe al ángel. Ahora, esto, como ya dije, es una confirmación
del evento que estuvo pasando ese mismo día en estas iglesias. Y el evento fue así. Estaban todos unánimes orando en estas 7 iglesias y mientras estaban orando, el ángel que ha sido asignado a cada iglesia, cada ministerio, quiero decirle esto, cada ministerio tiene un ángel asignado. Cada ministerio, cada iglesia, cada ministerio, digamos así, ¿verdad? Vamos a decir, la, la iglesia Asamblea de Dios. Las asambleas de Dios tienen un ángel asignado a ellos. La iglesia Príncipe de Paz, un ángel asignado a ellos. La iglesia... Ministerio Espíritu Santo tiene un ángel asignado a ellos. Y así sucesivamente cada iglesia. O sea que sobre nuestro ministerio hay un ángel. Y ese ángel delega a otros ángeles a cada miembro. Cada ángel tiene una jerarquía y un poder. Algunos mayor poder que otros. Pero no porque no quiera darse el poder a todos, sino porque las personas menguan el poder que va a ser manifestado en ese lugar por la incredulidad, por el humanismo, por el mundo, por el materialismo que se ha metido a las iglesias, a los ministerios. Ok, entonces el suceso fue así. Estaban todos unánimes juntos y el ángel que está asignado a la iglesia, vino y le dio el mensaje a una persona, a un ser humano. El ser humano que estaba en la iglesia empezó a hablar en lenguas. Empezó a dar el mensaje en lenguas. Entonces, como Dios es misericordioso y grande, este mismo ángel vino y le envió la traducción de lo que está diciendo este en lenguas a otro miembro de esa iglesia. Entonces viene el otro miembro de la iglesia y dice, vamos al versículo 2, lo dijo así en la reunión, en la iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Pero el otro estaba hablando en lenguas. Y aquel que estaba hablando en lenguas se cayó y vino este y empezó a traducir. Y dijo eso. Y después dijo, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de tu lugar, y si no te hubieras arrepentido. Ahí está el pastor. Y estos dos que hablaron eran profetas. O probablemente habló un profeta y tradujo el pastor. ¿Ok? Entonces en ese momento, ya lo vamos a leer despacito, porque esta es una palabra de exhortación a esa iglesia. Entonces en ese momento de oración, los miembros que estaban ahí, tal vez faltaron algunos, pero los que estaban ahí escucharon esta palabra de exhortación que Dios envió a través de sus hijos, de sus profetas, de sus ungidos. Y la carta que en ese momento estaba preparando Juan, llegó como una confirmación de lo que ese día se dijo. Por lo tanto, ya no era, o podía verse como una palabra que fue emocionalista en ese momento, o de juzgar, y que todos dijeran, no, es que el hermano fulanito nos está juzgando, nos está diciendo que nosotros nos hemos apartado de Dios, nos está diciendo que nosotros ya no
ya no oramos, ya no hacemos esto, ¿qué dice? Que nos hemos caído de nuestro primer amor, eso es mentira, quién es el hermano para que nos esté juzgando, ¿verdad? Así como típicamente se hace en una iglesia. Entonces, en ese momento probablemente criticaron a estos dos hermanos, pero cuando llegó la carta, confirmó que estos dos sí eran profetas y que lo que dijeron sí era un mensaje de Dios. ¿Entienden? Entonces, primero fue el evento espiritual, pero ese evento fue plasmado para confirmar la certeza, la veracidad de esas palabras que fueron dichas como exhortación en ese momento a esa iglesia. Y en este momento a este ministerio y a cualquier ministerio que pueda estar escuchando esta enseñanza. Porque dice, y aquí va, y esto fíjense que eh, hay cosas que muchas veces no se aclaran y por eso es que no se entienden. Le voy a decir lo siguiente. Lo vamos a leer primero. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, ¿verdad? Y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ok, ahí hay un punto y coma, y ahí hay varias cosas, fíjense bien. Dice primero, ¿verdad? Que conozco tus obras, ¿ok? O sea, aquí Jesucristo está diciendo, no estoy ignorando lo que estás haciendo. Yo entiendo todo lo que tú estás haciendo, conozco tus obras. O sea, tus obras estamos hablando que has dejado el pecado, has decidido matar realmente al viejo hombre o a la vieja mujer, has decidido santificarte para Dios, has hecho ayuno, has hecho oración, has hecho vigilia, le has hablado a otros de mí. Esas son, por decir así, las obras. Has orado por los enfermos, por los endemoniados, son las obras. Ok, yo conozco tus obras, sí, excelente. Y dice, y tu arduo trabajo. El arduo trabajo, pues no se refiere digamos, el empleo, sino arduo trabajo en la obra, arduo trabajo para Jesucristo, o sea, hablar de Dios, predicar, evangelizar, etcétera, etcétera, el trabajo de Dios, ¿verdad? Y paciencia, paciencia, ¿por qué? Aquí va, paciencia a la espera de Él, paciencia de las peticiones, porque hay gente que no tiene paciencia, al no recibir su petición, se va. O hay otros que reciben su petición y también se va. Entonces, paciencia en cuanto a esperarlo a Él. El que vino por trabajo, recibió su trabajo y se fue. El que vino por su bendición, recibió su bendición y se fue. Pero el que aún continúa acá, no vino aquí por un trabajo. No vino aquí por una bendición. Vino aquí porque realmente está esperando en Jesucristo. Está esperándolo a Él. Entonces, paciencia para esperarlo a Él y paciencia para esperar y no irnos al no recibir nuestra petición. Porque hay muchos que tienen peticiones de años. Habemos muchos que tenemos peticiones de años y no la hemos recibido, pero no recibirla no ha hecho que yo me haya apartado. Eso me prueba a mí, le prueba a los demonios, le prueba a los ángeles, y le prueba a Jesucristo, le prueba a Dios, que yo no estoy aquí por la bendición, sino yo estoy aquí por Él. Porque en este tiempo muchos han venido y al no recibir su expectativa, su petición, se van. Y hay otros que al recibir su expectativa y su bendición también se van. Entonces no estaban aquí por Jesucristo, sino estaban aquí por la petición, ya sea que la recibieron o no, pero, y se fueron. ¿Ok? De ahí dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ok, aquí es donde entra la confusión
en los países latinoamericanos. Viene la gente y dice, ah, no, es que los apóstoles ya no existen. Porque la Biblia dice, allá en el libro de Apocalipsis, que dicen ser apóstoles y no lo son. Así es. La perspectiva y lo mundano que tiene el cristiano lo hace distorsionar la palabra y distorsionar la realidad. Las jerarquías de Dios, dice la palabra de la siguiente manera, dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Entonces, las jerarquías de Dios son irrevocables. Las jerarquías sirven para que haya un orden en el reino de los cielos. Porque un reino dividido no prospera. Entonces, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son una jerarquía de orden del reino de los cielos que no puede ser quitada o usada antojadizamente. ¿Sí? Entonces, ya vamos a leer eso. Cuando aquí dice que se dicen ser apóstoles y no lo son, se refiere a que una persona, un sujeto o sujeta, dice o se ha autonombrado como un apóstol, pero no manifiesta las señales de un apóstol. ¿Cuáles son las señales de un apóstol? Para que nosotros sepamos cuáles son las señales de un apóstol, tenemos que ir al libro de Hechos, tenemos que ir y ver la vida de Jesucristo. Las señales de los apóstoles son sí, pero ahí no dice cuáles son las señales. Ah, sí. Ok. Entre estas, ¿verdad? Entre estas. Quiero que se vaya por favor a la 2 Corintios 12, 12. 2 Corintios. 2 Corintios 12, 12. Segunda de Corintios 12, 12. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, las señales de un apóstol son señales, maravillas, prodigios, liberaciones, sanidades y milagros. Esas son las señales de un apóstol. Las señales de un apóstol, quiero decirle yo, no es si tiene 1000 miembros, si tiene 1.000.000 de miembros, si tiene la iglesia más grande o bonita, si se viste bonito o habla bonito. Esa no dice que son las señales. No dice que las señales de apóstol es tener 5.000 iglesias o 5.000 miembros. No, ¿verdad? Sino que las señales a las que se refiere son sobrenaturales. Señales, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones y sanidades. Esas son las señales de un apóstol. Entonces, no vamos a medir a un apóstol, o no vamos a decir, este es apóstol o este no es apóstol, antojadizamente porque a mí me cae mal, o porque un pastor dijo, este no es apóstol, o porque el otro pastor dijo, este no es apóstol, sino por las señales. Si alguien se presenta como un apóstol, ¿sí? Y no tiene las señales que ya hablamos, si solo habla bonito, buena predicación, chulo y todo, teología, pero no hay liberaciones, no hay sanidades, no hay hablar en lenguas, manifestaciones, no hay el reino, no se manifiesta el reino a través de la vida de esta persona, no es un apóstol, es un pastor. ¿Sí? Entonces, aunque un pastor diga, porque no pertenece a su círculo de iglesias, que fulanito, menganito, sotanito, o fulanita, menganita y sotanita, no son apóstoles,
Pero si yo veo que al que éste está diciendo que no es apóstol, está haciendo señales, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones y sanidades en el nombre de Jesús, aunque el pastor más famoso diga que no es apóstol, aquel es apóstol y yo lo voy a respetar y lo voy a honrar como apóstol, porque al no respetarlo y no honrarlo como apóstol, le estoy escupiendo la cara a Jehová. Estoy deshonrando a Dios. Y al deshonrar a Dios, viene juicio a mi vida. ¿Sí? Entonces, yo no voy a decir, este no es pastor o este no es apóstol, por lo que otro dijo, sino que yo voy a discernir espiritualmente. Parece que Dios me ha dado a mí Espíritu Santo. Dios me ha dado a mí Espíritu Santo para que yo no me vaya por los chismes o por los chambres, sino que yo me vaya y mida a la persona espiritualmente. Por eso es que Dios me ha dado a mí una medida de Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo mida a esa persona, para que yo mida a ese apóstol. Miren, aquí en Latinoamérica ustedes no saben cuántos millones de evangélicos han sido arrastrados y hasta este día están sufriendo juicio por haber hablado mal de un hombre de Dios, por haber hablado mal de un apóstol, por haber hablado mal de un profeta. Algunos ya se murieron de cáncer, otros de enfermedades del corazón, otros aún están sufriendo y le echan la culpa al diablo porque tienen una conciencia dormida y no saben que cometieron un error en hablar mal de un hijo de Dios. Debemos de tener cuidado. ¿Con quién nos ponemos de acuerdo? Si yo me pongo de acuerdo con un hombre o mujer que está hablando mal de un apóstol o un profeta, yo voy a comer de la misma mesa de Jezabel y los juicios que va arrastrando este hombre me van a arrastrar a mí también. Y yo voy a creer que es una prueba del enemigo, cuando en realidad mi error fue ponerme de acuerdo con alguien que estaba hablando mal de los hijos de Dios. Debemos de ser cautelosos y abstenernos de hablar mal de cualquier hombre o mujer de Dios. Solo porque aquel habló mal, yo no voy a hablar mal. ¿Sí? Ahora quiero decir lo siguiente. Quiero decir esto. Miren, en ningún momento, yo quiero decir esto, en ningún momento Satanás va a levantar a un hombre o una mujer de Dios que le dé la honra a Jesucristo por las obras. Yo estoy diciendo eso por lo siguiente, porque hay muchos pastores que dicen, no, es que ese apóstol está haciendo las obras en el nombre de Belcebú o de Satanás, igual como hicieron con Jesucristo. Y eso lo dicen para convencer a la gente. ¿Entienden? Entonces, debemos de abstenernos en ponernos de acuerdo en cosas que no entendemos o que desconocemos para que no venga juicio a mi vida. ¿Amén? Bueno, entonces, a estos líderes o a estos apóstoles se miden espiritualmente y no por vista y no por lo que dice otro. ¿Amén? Bueno, entonces dice que esta iglesia había medido a los que eran apóstoles y no lo son. ¿Verdad? Después dice, y has sufrido, dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Así, ¿verdad? Hay gente que ha sufrido enfermedades, pobreza, escasez, abandono, abandono de la familia, abandono de Dios, abandono de la sociedad, por causa de Jesucristo, y han tenido paciencia, porque ha sido 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, 10 años, 15 años, pero aquí va, yo quiero decir esto, algunos de ustedes aún no han llegado a eso, creo yo, ¿verdad? Creo yo que algunos de ustedes no han llegado a eso. Pero si les cae la palabra, este es el momento para arrepentirse. Pero yo creo que no han llegado. Aquí va lo que voy a decir.
Y dice, ¿ah?, que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí va. Miren, hay personas que pasó el primer año y no recibió nada. Su petición, ¿verdad? Segundo, tercero, cuarto, quinto año. Séptimo, octavo año. Y al no recibir su petición, se empieza a endurecer su corazón. Viene la decepción, viene la depresión, viene la confusión y todo eso causa un endurecimiento del corazón. El hecho de que una persona no reciba su petición hace que abandone su primer amor. Hace que en lugar de darle gracias a Dios por todo, ahora se queja de Dios por todo. Dios me ha abandonado, Dios no está conmigo. Todas esas palabras que vienen de parte del enemigo a la mente de la persona y que la persona las confiesa. Y al confesar la persona va causando un endurecimiento y alejamiento de la persona para con Dios. Porque como no recibió lo que estaba esperando, el no recibir la respuesta a su mayor petición causa un endurecimiento en el corazón de la persona y esa persona se va apagando, se va enfriando y eventualmente se aparta, ya no tiene a Dios en su boca, ya no tiene una alabanza en su boca, ya no tiene una alabanza en su mente, en su corazón, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere hincarse a orar, ya no quiere ayunar, ya no quiere buscar más a Dios porque ha caído en la decepción, porque no ha recibido su petición. Por lo tanto, se apartó de su primer amor. Ya no ve a Dios, ni siente, ni aprecia a Dios como lo hacía antes, sino que se ha creado en esa persona un resentimiento en contra de Dios y está peleando en contra de ese resentimiento. Como dije, ¿verdad? Yo creo que aquí no hay nadie que esté así. Pero si así fuese, esta es la clase y este es el momento para arrepentirse. Usted se conoce, Dios lo conoce. Y si le retiñó el oído, el tímpano, el corazoncito, lo que sea, pues este es el momento para arrepentirse. ¿Por qué? Porque dice que Dios tiene eso contra nosotros. ¿Se acuerdan lo que les dije de los sentimientos, verdad? Que Él no conocía. Dios no conoce. No conocía los sentimientos antes de Jesucristo. Pero ahora sí. Jesucristo le hace sentir y entender a Dios los sentimientos del ser humano. Por lo tanto, ahí es donde viene la misericordia, el amor y el entender a Dios al ser humano y ver al ser humano con unos ojos diferentes a como nos veía antes de Jesucristo. Si antes sentía una compasión, digamos una compasión, así como cuando usted tiene compasión de una cucaracha y no la mata, ¿sí? Ahora imagínese usted tener los sentimientos de esa cucaracha que está viendo el zapato que le viene encima. Y usted la perdona, ¿va? Si usted sintiera los sentimientos de esa cucaracha que está viendo el zapato que viene para aplastarla y sacarle el juguito y todo eso, usted no la mata, ¿verdad? Entonces antes, el Elohim tenía misericordia para con nosotros
sin tener los sentimientos de la cucaracha. Ahora, el Elohim tiene misericordia para con nosotros, entendiendo y sintiendo lo que usted y yo sentimos al sentirnos abandonados por Dios, abandonados por la sociedad, abandonados por el mundo, abandonados por la familia, y estando en una situación de precariedad o de enfermedad y a punto de la muerte. ¿Entiende? Ahora, gracias a Jesucristo, Dios entiende lo que usted siente, pero no desde la perspectiva de un Dios, sino ya con una perspectiva y un entendimiento humano. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, por eso es que está esto aquí, dice, arrepiéntanse, porque yo sé qué es lo que sienten. Yo sé la depresión, yo sé la, la, ¿cómo se llama? La decepción grande y profunda que sienten ustedes por no haber recibido lo que me están pidiendo. Yo entiendo. Entonces arrepiéntanse. Porque al final, aunque Dios nos mide desde la perspectiva humana, también nos mide desde la perspectiva divina, y Él sabe qué es lo mejor para usted y para mí, Amén, gloria a Dios. ¿verdad? Si un niño viene y le pide a usted que le dé 1000 chocolates y que se los va a comer los 1000 chocolates de un solo, usted no se los va a dar por amor al niño, aunque el niño le haga berrinche y llore y patalee y grite y haga lo que sea. Usted no se lo va a dar porque sabe que le va a hacer daño, ¿verdad? Lo mismo es Dios. Hay cosas que nosotros creemos que nos van a hacer bien o que las necesitamos, pero realmente no las necesitamos. Entonces, no podemos permitir que algo material o una petición realmente nos aparte de Dios. Ahora, hay otra cosa. Dios muchas veces permite situaciones en nuestra vida para moldear nuestro carácter y para enseñarnos que Él es Dios. Situaciones duras y difíciles, en las cuales Él permite que pasen para Él demostrarnos y decirnos a nosotros, yo soy Dios. Yo te puedo sacar de ahí ahorita. Yo te puedo hacer un milagro, abrir las puertas de los cielos, cambiar todo el veredicto a favor tuyo. Pero quiero que entiendas que yo soy Dios. Entonces, si la persona se obstina, si la persona se hace berrinche y dice, no, pues Dios no puede, entonces, como Dios no puede, Dios no lo está haciendo y Dios me ha abandonado, entonces yo también lo abandono y me voy. Ese es el peor momento para abandonar a Dios. En el momento de la tormenta, ni Pedro ni ninguno de los apóstoles se tiró del barco, sino que en el momento de la tormenta ellos clamaron a Dios, clamaron a Jesucristo y Él los salvó. La humanidad, la sociedad ha enseñado al ser humano a no depender de Dios. En ninguna película, serie, en la escuela, en ningún lado le enseñan a la persona a pedirle a Dios o a darle gracias a Dios. A darle gracias a Dios por el desayuno, por el almuerzo, por la cena. A darle gracias a Dios porque se despertó. A darle gracias a Dios porque tiene ropa. A darle gracias a Dios porque tiene casa. A darle gracias a Dios porque tiene carro. A darle gracias a Dios porque no está enfermo. A darle gracias a Dios porque lo sanó. No, no enseñan eso. El ser humano actual es un ser humano
que cree ser independiente de Dios, que cree ser autómata, que cree que no depende de Dios. Yo me desperté hoy no porque yo me puse una alarma que me iba a despertar a las 7 de la mañana, o a las 8, a las 9 de la madrugada. Me desperté porque la misericordia de Dios me despertó. Por eso es que estamos acá. Porque la misericordia de Dios me despertó. Usted se va a dormir y usted pierde la conciencia. Se va a dormir y usted no sabe que está dormido. No sabe si va a amanecer. Es orgullo y soberbia no darle gracias a Dios por haber amanecido, por estar respirando, por estar sano, por poder ver, hablar, oír. Todo eso lo tenemos que valorar y darle gracias a Dios. Entonces, muchas veces el no recibir una petición, una oración de sanidad, de liberación, un empleo, lo que sea, ¿verdad? Cualquier cosa, endurece el corazón de la persona y hace que ya no busque a Dios, o que en su corazón no esté ese anhelo o esa necesidad de Dios. Entonces dice, ok, versículo 5, vámonos al versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Escuche bien, aquí hay una revelación y algo bien maravilloso. Solamente las personas, escuche, escuche, solamente las personas que están en el primer amor tienen un candelero en el cielo. No el que ha aceptado a Jesucristo. No el que ha aceptado a Jesucristo, sino que aquellos que están en el primer amor tienen un candelero en el cielo. Ahí está, pegadito, pegadito a Dios. Pero dice que si continúa con ese enfriamiento de corazón, que si continúa con ese alejamiento, continúa con ese haber dejado el primer amor, que el candelero será quitado de su lugar. Yo no quiero que mi candelero sea quitado del lugar de Dios. ¿Y usted? No, yo no. No, ¿verdad? No. Nadie. Yo no quiero. No quiero. Amén. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí, ok. Vamos a finalizar la clase aquí, pero con un momento de arrepentimiento, con un momento de pesar su corazón delante de Dios, y si esta palabra llegó a su vida, ahora es el momento. Hoy es el día para arrepentirse. Si ha llegado, ¿verdad? Si no, pues no, ¿verdad? Todo cool, seguimos todo guay, seguimos todo bien, aquí no ha pasado nada. Pero si sí ha pasado algo, si esta palabra sí tocó su mente, su conciencia, su corazón, entonces sí, vamos a agarrar un momento de arrepentimiento y le vamos a pedir perdón a Dios por habernos alejado de nuestro primer amor. Amén.